Buenas noches. Ahorita vamos a hablar lo que es la micología. Como ustedes saben, pues la micología es el estudio de todos aquellos hongos. Principalmente, ¿de qué hongos vamos a estudiar? No vamos a estudiar los hongos que nosotros comemos. Sí, efectivamente hay hongos comestibles. Por ejemplo, tenemos los hongos que se llama huitlacoche, que nosotros los llegamos a consumir en las quesadillas o en otro plato. Tenemos también hongos ya macroscópicos que también, por ejemplo, tenemos las setas, es otro tipo de hongos, o los champiñones es otro tipo de hongos que nosotros llegamos a consumir. Sin embargo, hay otros tipos de hongos en los que no debemos de consumir porque esos son patógenos y si son patógenos, pues obviamente alteran nuestra respuesta inmunitaria y provocan una enfermedad hacia nosotros. Por lo regular, los hongos, o más que nada los agentes micóticos, estos van a causar enfermedad siempre y cuando la persona esté debilitada. Siempre un hongo va a ser oportunista. La mayoría de las veces un hongo es oportunista. Tenemos, por ejemplo, el más común que a lo mejor ustedes conocen es patógeno, por ejemplo, la onicomicosis, que es el hongo en las uñas. Eso por lo regular, pues ustedes ya lo saben y lo han visto en varias personas. La onicomicosis, pues si se dan cuenta, las personas la pueden contagiar a través de las esporas. ¿Se acuerdan que en las bacterias habíamos hablado sobre las esporas, ¿no? Que las esporas le ayudaban a la bacteria a, pues, a reproducirse de una forma asexual o sexual, dependiendo. En este caso también los hongos van a tener esporas, pero se van a llamar de otra manera. Estas esporas son sacadas por los mismos hongos y que estas van a ser susceptibles, que, o sea, que van a salir del hongo, pero que estas le van a, si recuerdan en las bacterias, las esporas en sí son más fuertes ante el ambiente. A que si tú expones una bacteria al ambiente, pues la bacteria se puede llegar a morir más rápido que una espora. En este caso, igual en el hongo, es más potente o es más fuerte una espora. Entonces, una espora, ¿cómo se transmite la onicomicosis de una persona a otra persona? Es decir, tenemos lo que es la uña infectada, con mucho hongo aquí, y tenemos una uña que está sana. Supongamos que entraron en una alberca o estuvieron compartiendo el piso o la misma chancla, y esas esporas que se quedaron en la chancla o se quedaron en el agua, se pegan a la otra uña, a la uña sana. Bueno, ahí no es el problema. Espérenme, no sé si abrí el micrófono. o- Ah, sí. Ahí no es el problema. Entonces el problema es, ajá, se pegó las esporas en las uñas, pero si nosotros tenemos una buena higiene, nos limpiamos o nos tallamos los dedos, pues se nos va a pegar, no vamos a permitir que las esporas se reproduzcan y forman las hifas o los hongos. En este sentido, si nosotros dejamos, por ejemplo, fuimos a un bañario o nos agarramos las chanclas de una persona que tenía esos hongos y no los lavamos los pies y así directamente nuestros pies los ponemos en nuestros tenis, más que nada en los tenis, que son una fuente de calor y esa fuente de calor hace que nuestros propios pies suden y al sudar generamos humedad en nuestro zapato. Y esa humedad, imaginen qué pasa con esa humedad. Pues la humedad es un factor enriquecedor
para que el hongo o las esporas empiecen a reproducir y empiece a crecer el hongo. Entonces, uno de los factores que llegan a preguntar mucho en los exámenes va a ser lo que es la humedad. Eso va a ser. Otro de los factores que, que es importante es de que el hongo no está expuesto al sol. Es decir, si tú mantienes, por lo regular siempre hay artículos que marcan que es bueno mantener los pies descubiertos, sin calcetas, sin zapatos, con tus chanclas obviamente o sin chanclas, permanecer unos minutos en el sol. ¿Por qué? Porque el sol tiene rayos en la cual ayuda a que las bacterias y hongos se mueran. Entonces es muy importante eso. Y si se dan cuenta, algunas personas que están muy expuestas al sol o que usan chanclas, pero que están en el sol constantemente, tienen perfectamente sus uñas. Por esto mismo de que no permiten el crecimiento de las bacterias y hongos gracias al sol. Y también me imagino que han de tener buena higiene. Bueno, dentro de la micología, pues tenemos estas características que vamos a estudiar, más que nada los hongos que son de importancia médica. La micología, pues ya habíamos dicho que estudia todo el funcionamiento de los hongos y cómo genera esa patogénesis. De primera instancia, ¿ustedes qué saben de hongos? Pues que tienen clasificación. Ahí es donde yo podría tener alguna duda de entre su clasificación, ¿no? De micelio, creo que es IFA y levadura, creo que es. Sí, Como que, ¿cuál entonces es la ahí, diferenciación? ok, te voy a explicar. Supongamos que tú dejaste una torta. Tenemos una torta del Chavo. Y la dejaste encerrada con una bolsa y la dejaste como por 10 días en tu mochila. Y de repente la sacas y te das cuenta que tiene moho, o sea, moho. El moho, pues ya tú lo ves macroscópicamente, ya es hongo macroscópico, tú lo llegas a ver. Y entonces ese moho que se llega a ver así como puntitos, déjenselo colorear de otra forma para que me entiendan, porque regularmente lo encontramos de color gris y verde. Entonces lo encontramos así y como que si tuviera pelitos, como si tuviera espuma o pelitos. Este moho, si nosotros le ponemos en un cubreobjetos, a nivel de microscopio, vamos a ver como así varios pelitos que van a estar amontonados. Y estos pelitos es la unidad básica del hongo que se llama moho y esa unidad se le llama IFA. Entonces, un conjunto de IFAs se le va a llamar micelio. O sea, juntas una IFA, luego otra IFA, luego otra IFA y otra IFA y formas un micelio. Y luego juntas varios micelios y formas un tejido. Y ese tejido pues se le va a llamar moho, que es algo que aparece en los alimentos. Es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la clasificación de nuestro cuerpo humano, que dicen la clasificación química. Nosotros estamos compuestos por células. Imagínate que esa célula es tu IFA en el hongo y varias células formamos un tejido y ese tejido en los hongos le vamos a llamar que se llama micelio.
Entonces juntamos ese tejido y formamos un órgano. En este caso es el hongo propiamente, o sea, el moho. Ahora, hablabas de la hifa y ahora vamos a hablar de las levaduras. Las levaduras son casi el mismo parecido y que nos quieren como que llegar a confundir. Las levaduras son de esta forma, como una endóspora, si ustedes recordaban. Y son como microcápsulas en las que son, en vez de decir levaduras, pues se le llama pseudohifas. Y estas pseudohifas, pues son también llamadas levaduras. Y las levaduras, pues ya son propiamente, pues para la producción de ciertos alimentos. Por ejemplo, tenemos la levadura de cerveza para producir cerveza. No, por lo regular no hay levaduras patógenas. Entonces, como tal, no, como que no es importante, pero sí es un dato en el que en las diapositivas que les mandé viene eso de las pseudohifas, que prácticamente es una levadura. Y una hifa, si juntas varias hifas, formas un micelio, y si juntas micelios, formas un hongo. En este caso estamos hablando del moho. Ahora, ¿qué me pueden decir más o qué duda tienen más? Y las vamos aclarando poco a poco. Creo que A no ver, hay dudas. en esa parte sí la entendiste. Sí, sí, entendí. Muchas gracias. Bueno, ¿y alguien me puede decir cómo es la alimentación de estos hongos? Son heterótrofos, ¿no? O sea, se Correcto, alimentan o obtienen beneficio de otro. sí. También tienen otra alimentación que se llama alimentación saprófito. Esta alimentación, esta se deriva de compuestos orgánicos, sí, de compuestos orgánicos, pero descompuestos, materia orgánica descompuesta. Luego vamos a tener que también tiene un tipo de reproducción. Aquí los puede llegar a confundir muchísimo por el libro que marcan, que leamos, es el Bonifaz, y entonces con ese les hacen el examen. Lo único que está confuso es que la mayoría vienen muchos términos, son demasiados términos pues, para micología. Y a veces tiene como que dos términos para mencionar a una misma cosa. Por ejemplo, en la reproducción tenemos dos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual. No sé si ya se dieron cuenta que se pueden llegar a confundir en esto. ¿Por qué? Porque en la reproducción asexual, esta se va a dar en los conidios y la otra se va a dar de forma en las esporas. Es decir, por ejemplo, en la sexual tenemos una hifa, es un palito, ¿no? Ustedes imagínense que es una hifa microscópicamente. Ese palito azul que les dibujé es una hifa. El chiste que tiene un conidio en esta parte, como si fuera un tronquito. Ese conidio es como una forma de reproducción. Entonces se tiene que aparear con otro para que vuelva a salir otra hifa.
Es decir, pueda salir de este lado o pueda salir de este lado como si fuera una ramificación. Y en las esporas, por ejemplo, tenemos una hifa y en la misma espora le salió en una misma hifa le salió una espora, pero la espora se desprende de la hifa y se va a otra parte del cuerpo o otra parte de algún otro ser humano y esa espora se divide en dos y forman dos esporas y hacen la formación de hifas y entonces llegan a contagiar más rápido a otra persona. Por eso, en la sexual, ¿de qué tipo de reproducción estamos hablando? Estamos hablando en la asexual de una reproducción de mitosis. ¿Por qué? Porque una misma célula hija, o sea, una espora, se va a dividir en dos células idénticas, dos células hijas idénticas. Y en la sexual se necesitan dos gametos, o sea, uno y otro, que se tienen que aparear o que se tienen que juntar para formar otra, otra estructura. Y que en la meiosis, obviamente, aquí solamente tiene la mitad del material genético, y que al juntarse nos va a formar un cuerpo entero o una hifa entera. Eso es lo que significa. Y prácticamente se le dice meiospórico. Entonces, aquí en esta parte, su reproducción la pueden encontrar en el examen. Les pueden preguntar, ¿cómo es su tipo de reproducción? De la forma sexual y pueden poner inciso A, meiospórico, inciso B. De otra forma también se le encuentra como teleomórfico, teleomórfico. Entonces ahí les pueden confundir. Entonces de esta forma sexual, meiospórico o teleomórfico, están hablando de la misma reproducción. Si les dicen asexual o mitospórico, les están hablando de la misma reproducción que tienen los hongos. Entonces, nada más ahí, con que se acuerden que mitosis es de una célula hija, se divide en dos, como en las plantas, eso es asexual. Y en lo sexual, pues a fuerza se necesitan de dos gametos, como las personas que necesitan un óvulo y un espermatozoide. Así más o menos es el mecanismo de la reproducción de los hongos. Por eso se dice que su reproducción es ambas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo en el cual los hongos se llegan a reproducir? Ya les dije una, que el huésped esté susceptible a humedad, que el mismo huésped esté inmunodeprimido y que obviamente utilice fármacos que lo inmunodepriman y, y enfermedades que lo conlleven a eso. Enfermedades son prácticamente que igual los inmunodepriman. Por ejemplo, ¿qué enfermedad puede inmunodeprimir a una persona? El VIH. Correcto. Por ejemplo, ¿qué hongo que ustedes conozcan? A lo mejor no lo conocen o sí lo conocen, pero no lo mencionan mucho, pero sí. Y es pregunta de examen. Es pero preguntísima. ¿Qué hongo es muy frecuente en la que se pueden apreciar placas en la lengua o en el esófago o en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero del paciente que tiene VIH? ¿Qué tipo de hongo estamos hablando?
y que este hongo es la flora natural, pues, de cualquier ser humano. ¿No es Cándida? Correcto, el Ah, Candida ay, albicans. Dios. Ok. Esa es una pregunta que hacen año tras año. Y luego tenemos que las hifas, otra de las cosas es que las hifas tienen una morfología diferente. Por ejemplo, las hifas se pueden encontrar de un solo margen, se puede decir, y que tengan núcleos. Este se le va a llamar cenocíticas, o sea, tiene tres células, pero no tienen como que esa división. Y tenemos otras células en las que se junta una hifa, dos hifas y tres hifas. Estas tres hifas se juntaron, pero como que no hay una comunicación entre sí, solamente se comunicaron. Digo, solamente se juntaron, pero no hay una comunicación entre sí. Y entonces le ven como forma de tabiques y entonces le llamaron tabicadas. No se les vaya a olvidar esta parte porque les llegan a preguntar. Bueno, otra cosa que tengo que mencionarles es de que son cinco reinos, si se acuerdan en materias más anteriores o incluso en la secundaria o en preparatoria, que les preguntaban sobre los cinco reinos. Principalmente tenemos el reino protozoa, luego tenemos el reino cromista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia, en la cual nosotros nos vamos a enfocar en el reino fungi. En el reino fungi se derivan de cuatro. Por ejemplo, tenemos el Chytridiomycota, tenemos el Zygomycete, Basidiomycota y la Ascomycota. Son como que los cuatro principales. De esos cuatro principales derivaron familias. Es como si se hubieran tenido hijitos. O es cuando una familia, por ejemplo, hay uno que fue, supongamos, Contreras. Fue uno primero que se le llamó Contreras y ese Contreras tuvo derivados, que son sus hijos. Así es como pasa en esta situación. El reino fungi solamente se va a derivar de cuatro tipos de hongos o cuatro tipos de clasificación de hongos, en la cual Ascomycota, este, es de importancia médica. Y tenemos la Zygomicota que también va a ser de importancia médica. Y estos dos son muy importantes. ¿Por qué son de importancia médica? Porque ahí van a derivar pues agentes patógenos. Por ejemplo, en Zygomicota tenemos una derivación de Candida albicans, eh, tenemos otros que es Cryptococcus neoformans y no me acuerdo otro. Por ejemplo, en la Ascomycota es de importancia médica porque aquí se deriva un tipo de hongo. ¿Cuál hongo va a ser? La penicilina o penicillium, penicilina. Si bien es un hongo, sí, no va a ser patógeno, pero sí es de importancia médica porque la penicilina nos ayuda a atacar ciertas bacterias.
También tenemos un suponer en la basidiomicota. En la basidiomicota es de importancia médica. ¿Por qué? Porque aquí va a derivar un tipo de hongo, pero este hongo no lo comemos y que sabe muy delicioso y que no es perjudicial para el ser humano. Y, por ejemplo, del Chytridiomycota no recuerdo muy bien, pero también no es como tal que cause daño. Pero Zigomycetes sí llega a ocasionar daño y Ascomycota es de importancia médica solamente por la penicilina. Por eso es que son de esos cuatro derivados. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Creo que no. Ok. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las bacterias, que decíamos que era tenían cabezas de fosfato, estas cabezas que estoy dibujando? Pero si ustedes hacían una criofactura, o sea, dividían la membrana plasmática en dos, pues iban a ver de un lado cabezas de fosfato y ácidos grasos. Y del otro lado, eso es en una piel normal, igual, cabezas de fosfato y sus ácidos grasos en una piel. Y que propiamente teníamos colesterol, teníamos glucoproteínas y todo eso. Eso es en la piel, ¿no? Piel. Pero si vamos a suponer, tenemos también cabezas de fosfato, teníamos peptidoglucanos, en esta parte, lo que estoy dibujando azul, si tenía más peptidoglucanos era gran positivo, si tenía menor cantidad era gran negativo, y es por eso que mm, dependiendo de los peptidoglucanos era su tinción. Si había más peptidoglucanos, pues se pintaba, era muy, funcionaba muy bien las tinciones gram. Y pues gran positivo, pues era más que nada como violáceo, y el gran negativo era como rosadito. Bueno, en este caso tenemos el péptido glucano, ¿no? Y en el caso de los hongos es muy diferente su membrana celular o su pared celular. Por ejemplo, tenemos lo que son manoproteínas y que les hice una pregunta la semana pasada. Tenemos manoproteínas que son estas, manoproteínas. Y luego tenemos como igual en las bacterias, en vez de peptidoglucanos, tenemos aquí glucanos. Y entonces estos se entrecruzan, porque son diferentes de glucanos. Se entrecruzan que le permiten la rigidez a la misma pared celular del hongo. Esos son los peptidoglucanos. Y luego tienen otra capa que se llama, que se llama quitina, que es la roja. Y entonces les dije, ¿de qué está compuesta la pared del, de los hongos? Y ustedes me respondieron que glucanos y quitina. Entonces solamente acuérdense de estos dos que les puse en rojo porque son los más importantes. Probablemente les lleguen a preguntar también sobre las manoproteínas. Bueno, esta es la parte como que la cara E, la externa, pero también tenemos la cara interna en la cual todavía, aparte de la quitina, hay más estructuras. Por ejemplo,
Abajo de la quitina tenemos lo que es eh, los fosfolípidos, o sea, las cabezas de fosfato con ácidos grasos, como todo. Pero entre esas cabezas de fosfato y lípidos o ácidos grasos, tenemos un tipo de colesterol. Por ejemplo, en nuestras células normales, les dije que teníamos colesterol en nuestra membrana plasmática. Este colesterol le va a permitir lo que es la rigidez a nuestra membrana, le va a permitir esta permeabilidad a la membrana, en la cual también le va a conferir una parte que sea hidrófoba, que no entre agua a nuestras células y entre otras. En el caso de las bacterias, también iban a tener lo que se le llama colesterol o también se le llamaba esteroles. Esteroles. Es una forma de colesterol. Entonces, los esteroles prácticamente es colesterol. Y los esteroles, en el caso de los hongos, se le van a llamar ergosterol. Entonces, los esteroles de la membrana plasmática de los hongos, que lo estoy coloreando de color amarillo, se le va a llamar ergosterol. Bueno, este ergosterol, ¿por qué les hago mucho énfasis en esta pared celular? Ergosterol. ¿Por qué? Porque aquí les pueden sacar muchas, pero muchas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué compuesto está, cómo está conformada la pared de la membrana de los hongos, de glucanos y de quitina? Hasta ahí un punto. Apúntenlo para que no se les olvide. O también tienen de manoproteínas. Hasta ahí. Luego les pueden decir, ¿qué estructura le permite la rigidez a nuestra membrana y qué es una fuente farmacológica? Va a ser el ergosterol. Es otra pregunta, la segunda pregunta. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque de aquí depende si ustedes aprendieron bien agentes para entender el mecanismo de acción de algunos fármacos. Por ejemplo, si ustedes aprendieron muy bien el mecanismo de las bacterias, van a aprender a usar muy bien los antibióticos, o por lo menos cuando cursen farmacología, van a entenderle súper rápido a qué se trata o cuál es el mecanismo de acción de los fármacos y no van a batallar en estarse primero aprendiendo cuál es la estructura de la bacteria. En los virus es igual porque necesitamos antirretrovirales. En el caso de los parásitos, y cuando hablamos en ese tiempo que les dije, pongan mucha atención que los parásitos tienen subunidades de adenómeros y microtúbulos y dímeros de tubulina, que esos eran la diana farmacológica, los dímeros de tubulina. ¿Por qué? Porque ahí van a atacar estos antiparasitarios para que se queden inmóviles los parásitos. Ahora, estamos con hongos. En el caso de los hongos, la diana farmacológica es el ergosterol. Hay un tipo de fármacos que van a inhibir la síntesis de este ergosterol o este tipo de colesterol. Entonces, lo inhiben y pues si lo inhibe la síntesis, pues eliminan estos ergosteroles. ¿Y qué pasa con esos huecos que dejó esa inhibición o esa eliminación? ¿Qué pasa? Pues se quedan como si fueran poros abiertos. Y entonces en esos poros abiertos, ¿qué creen que pasa? Pues el líquido extracelular, líquido
o extracelular o del ambiente, pasa al interior de la célula, se hincha la célula o se hincha lo que es el hongo y explota o sufre cierto mecanismo que hace que el hongo se muera. Y entonces eso lo va a inhibir. ¿Y eso quién lo hace? Unos fármacos que se llaman polienos. Eso lo van a ver en Pharma, pero se los doy a ustedes solamente para que sea un poco de retroalimentación y que se motiven a seguir estudiando lo que es hongos y que vean que sí es importante, porque de ahí vamos a aprender a nosotros a recetar si una persona tiene onicomicosis, tiene Cryptococcus neoform o Candida albicans. Por ejemplo, tenemos los que inhiben la síntesis de ergosterol, estos son los polienos. Los polienos son solamente dos fármacos. Tenemos la nistatina C y anfotericina B. Son de los más potentes. Los otros fármacos son prácticamente que van a actuar en adentro de la célula, prácticamente en el citoplasma de la célula o ciertas enzimas. Por ejemplo, tenemos un tipo de fármacos que se llaman alilaminas. Las alilaminas tenemos, por ejemplo, a la terbinafina, que es la única. La terbinafina, ¿cuál es su mecanismo de acción? Es que va a inhibir una enzima que se llama, inhibir una enzima que está dentro de propiamente de los hongos que se llama escualeno-epoxidasa. Epoxidasa. Entonces, al inhibir este enzima escualeno epoxidasa, pues va a tener un déficit ¿cómo se llama? El hongo para su crecimiento celular. Y ya no se va a poder reproducir y el chiste que se muere. Y otros medicamentos, por ejemplo, tenemos el imidazol o los triazoles, que esos también actúan más que nada en la enzima alfa desmitilasa, que también es parte de del crecimiento celular. Y entonces ya no le permite esa reproducción de la célula y entre otras. Esos son los tres tipos de fármacos antimicóticos y que nosotros vamos a estar pudiendo recetar en una onicomicosis, en una Candida albicans, histoplasmosis capsulatum, tenemos al Cryptococcus neoformans, que son los hongos más patógenos y más frecuentes y que dentro de dos que ya les mencioné son muy preguntables en el ENAR si ustedes quieren hacer una especialidad. Entonces, esas son las materias en las que también se apoyan para hacer el examen del ENAR, por si están pensando en hacer alguna especialidad. Bueno, eso es de la parte de la conformación de la membrana. Luego tenemos lo que es los requerimientos para que crezca un hongo. Ya sabíamos que son de tipo saprófito y heterótrofos. Luego dijimos que también pueden actuar como tipo parásito y que estos van a requerir carbohidratos, proteínas, agua, iones, todos esos requerimientos que también un ser humano requiere para poder crecer y para poder sobrevivir. Es lo mismo que ellos necesitan. Y como lo mismo en las bacterias, van a derivarse tipos de hongos dependiendo su temperatura. Si son psicrófilos debajo de una temperatura, mesófilos una temperatura media o termófilos una temperatura muy alta. Por lo regular eso no les llegan a preguntar, pero solamente se los menciono como para que tengan una noción. Hay unos hongos que también tienen algunos que pueden crecer o no crecer con la luz.
Por lo regular, la mayoría no crecen con la luz. La mayoría la luz los llegan a lastimar y se llegan a morir. Espérame. espérame. Y sería eso. Luego, hace rato me mencionabas, no sé quién, se me olvidó el nombre, en la que hay una clasificación entre moho y levadura. Los mohos, hay una clasificación de ello. Los mohos, si ustedes ven esta palabra, agarren la H. También se le van a llamar ifomicetos. Y tenemos las levaduras, que si agarran la D y la voltean, se va a llamar blastomicetos. Es una forma, sí, es una mnemotecnia, se le puede decir, para que no se les olvide para toda la vida. Más que nada, nada más para su examen, porque realmente no vas a estar diciendo a los pacientes, no, pues usted tiene un tipo de blastomiceto o algo así, ¿no? O la levadura de cerveza es un blastomiceto. O sea, casi no, nada más es para que ustedes lo aprendan y lo saquen en el examen. Y ya yo les voy a ir diciendo poco a poco qué es lo importante y qué no es lo importante, tanto para el examen como para la práctica clínica. Luego tenemos que los mohos, que son infomicetos, se van a dividir en dos tipos. Hay unos que se llaman hialofomicetos y hay otro que se llama feoifomicetos. Hifomicetos. No es por denigrar, pero solamente es para que se acuerden como una mnemotecnia. Feo, por lo regular, feo es como algo negrito o una fruta que es fea se puso negrita o algo así, ¿no? Entonces aquí vamos en feo y fomiceto para que se acuerden, es algo que se puso negrito y entonces es porque se da, porque son pigmentos melánicos, pigmentos melánicos. Y en el hialofomicetos no van a tener pigmentos, o es decir, como que si estuvieran güeritos. Y ya. Luego les había dicho que en el moho se iban a llamar hifas y en las levaduras se iban a llamar pseudo hifas. De aquí, los mohos van a ser, iban a tener una germinación por conidios, o sea, una reproducción por conidios, por conidios. Y si ustedes se acuerdan que hace rato hablamos de los conidios, que en esta parte fue, de los conidios iba a ser una reproducción sexual. Entonces, las hifas van a tener una reproducción sexual. Y en el caso de las levaduras, van a ser, les dije que esos se llaman blastoconidios. Entonces, sus germinaciones son mediante blastoconidios y por lo regular aquí son lo de las esporas, en la cual van a tener por ejemplo, ¿cómo se llama? Un tipo de reproducción asexual. Un ejemplo de levadura, ya les había hecho que era la cerveza, la levadura de cerveza, y otro
otro ejemplo va a ser la Candida albicans. Entonces aquí es una pregunta también, donde les voy a poner la estrellita, porque les pueden preguntar qué tipo de hongo es la Candida albicans. Entonces ustedes ya tienen como respuesta que es una pseudohifa o que es una levadura. Y entonces, ¿cómo se llega a encontrar en el microscopio una hifa? Déjense los pongo es una hifa, conjuntos de hifas. Levaduras es una pseudohifa. Y entonces una hifa se puede encontrar en un microscopio de esta forma, tanto tabicadas, como habíamos dicho la otra vez, o no tabicadas, que esta se le llamaba de otra forma, cenocíticas, si se acuerdan. Y en el caso de las pseudohifas, pues acuérdense muy bien de no sé si han visto ustedes las levaduras de pan. Esas levaduras se encuentran así como si fueran pequeñas capsulitas. Ah, pues las pseudohifas van a estar así como pequeñas capsulitas que se van a juntar como si fueran ramificaciones, como si fueran unos arbolitos, y entonces son como pequeñas capsulitas. Son estos, se le llaman pseudohifas. Entonces, acuérdense muy bien de la morfología como de una levadura. Una levadura prácticamente es como una capsulita de pastilla. Y entonces así son las pseudohifas. Luego también, dependiendo también de este tamaño, el diámetro, si son menor a un micrómetro, se va a llamar microcítica. Y digo microsifonado. Y si es mayor, o sea, es que si en vez de estar así, va a estar así tan grande, mayor a un micrómetro, pues van a ser macrosifonados. Y luego vamos a tener que en estas hifas o pseudohifas pueden tener, habíamos dicho que estos micelios, o sea, por ejemplo, aquí tenemos una hifa, dos hifas, tres hifas, cuatro hifas, cinco hifas. Entonces ya no, aquí ya no es una hifa, sino es un micelio. ¿Este micelio de qué tipo es? Va a ser micelio tabicado, si ustedes se dan cuenta. Un caso de un micelio cenocítico va a estar de esta forma, no va a tener divisiones. Bueno, en el caso de un micelio tabicado, puede tener comunicaciones entre IFA y IFA entre sí, en la cual pues necesita comunicaciones mediante poros. Por ejemplo, tenemos una IFA y otra IFA. Entonces, una IFA, dos IFAs y conforman un micelio. ¿Hasta ahí me entienden? Pero para que se comuniquen o que pase líquido de aquí a acá o que pasen nutrientes y ambos tengan consumo de nutrientes, pues solamente tienen un poro aquí, en la cual se le va a llamar poro simple. Luego, otro tipo de comunicación entre IFA y IFA es de que tengan muchos poros al unirse y esto le permite pues más intercambio de nutrientes. O también tenemos otro tipo de comunicación, por ejemplo el doliporo. El doliporo es de esta forma y tenemos el polo rodante, es decir, como cuando hablamos de la bomba sodio-potasio, ATPasa, en la cual pues solamente es un compartimento en la que si queremos pasar un nutriente de este lado, pues solamente se voltea del otro lado. Entonces, les voy a preguntar, si me pusieron mucha atención,
Por ejemplo, tenemos tenemos como que los núcleos. ¿Qué tipo de IFA es? ¿Es IFA o es micelio? ¿Ustedes qué creen? A Mairani. A Mairani. Ay, sí, perdón. Este, creo que mm, sería un micelio. No, no, sería una, ¿cómo se llama? Una ifan, ¿no? ¿Ay, yo me Parece, escucho? sí, sí, tienes Ujú, razón, es una IFA, pareciera que también puede ser un micelio. ¿Por qué puede ser un micelio? Porque si te acuerdas, un micelio es un conjunto de IFAs, pero ujú. hay IFAs que se pueden juntar, pero que no pueden presentar esta división. Entonces puede ser tanto una IFA misma o un micelio. Entonces, ¿de qué tipo de IFA o qué tipo de micelio es esta representación? Sería como de las septadas. Mm, ¿A poco muestra no, 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 septos? no, no septadas, porque tiene muchos Correcto. núcleos, ¿no? Los puntitos en los núcleos. Ujú. ¿Y cómo es las que no tienen tabiques o septos? ¿Cómo se le llama? Mm, seno, ¿Senocíticas? ¿A eso te refieres? Sí, correcto. Ok. Y tenemos los otros micelios, que es en esta parte. En este sí hay divisiones. Entonces, en este caso, pues es un micelio tabicado. Por ejemplo, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, pues puede ser que a lo mejor tenga mayor a un micrómetro de diámetro. Entonces es macrosifonado. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de varias hifas, como la otra vez que les dije, que varias hifas forman un micelio en esta forma. Entonces, ya vimos que todas esas hifas se juntaron y nos forman un micelio. No podemos observar a simple vista si es tabicado o si es enocítico, porque pues esto se ve muy microscópico. Pero si se dan cuenta, tienen un tamaño menor a esto. Entonces por eso se le llama microcítico. Y de ahí pues ya se van a derivar
diferentes modalidades de hifas. Por ejemplo, tenemos una hifa que tenemos así de esta parte y que en el que hay prolongaciones de estas hifas provocando como por ejemplo un candelabro, parecido a a un candelabro. Y este se le llama candelabro fábico. Luego tenemos una hifa, se le dice que las hifas parten de un nudo. Por ejemplo, hay un nudo aquí y las hifas empiezan a salir de ese nudo, como si fuera un mechudo o una arañita. Entonces las hifas salen de ese nudo y se llaman cuerpos nodulares. Y luego hay hifas en las que forman espirales y estas se le llaman, pues sí, una hifa en forma de espiral. Y hay muchas más, muchas más, características. Por ejemplo, hace rato habíamos hablado de una torta de jamón en la que iba a salir moho. Este moho les dije que salía de esta forma, como un nudo y que salían muchos pelitos. Pues imagínense de qué tipo de hifas salen, pues un cuerpo nodular. Entonces, la próxima vez que dejen tortillas o su torta, pues se van a acordar de que salen sus hifas de una forma de cuerpo nodular. Es por eso que se guía como redonda, porque sale de un cuerpo nodular. Y de ahí ya va pues a derivar también otras formas, pero ya son pocos comunes. Por ejemplo, de una hifa pueden haber enchanzamientos en ciertas partes de su hifa y que esto se le llama raquetas o que forman forma de gancho las mismas hifas y esto se le llama zarcillos. O que las hifas tengan raizones, o sea, un mismo nudo y otro nudo en esta parte, pero este se tiene como una morfología de raíz y de ahí pueden nacer sus hifas y esto se le llama rizoides porque tiene esa morfología como si estuviera en una tierra con sus raíces pegadas hacia el piso. Y tenemos los estolones, en las cuales los estolones están de manera muy parada, las hifas y que también se van a anclar de manera de raíz y que están unidas con otra hifa, estolón. Y luego las hifas pectinadas van a aparecer como en forma de como un rosal, en la cual van a tener como espinas, van a tener prolongaciones en forma de espinas. Y eso sería como que sus formas de diferentes, bueno, sus diferentes formas en que las pueden encontrar en el microscopio. ¿De ahí tienen alguna duda? No, gracias. Bueno, eso sería por el día de hoy. Ah, otra cosa que se me olvidaba. En el hongo, pues ven que tenía pues su membrana plasmática y dentro de la célula pues tiene también lo que es el núcleo, es el retículo endoplásmico, aparato de Golgi. El aparato de Golgi en este caso
caso se llama dictiosoma. Entonces, otra pregunta que llegan a preguntar, bueno, que llegan a cuestionar en los exámenes, el dictiosoma. Entonces, otra pregunta que les anexo, que deben de tener muy en claro. Y entonces, esto es hasta el día de hoy, que es las características generales y morfología de los hongos, o más que nada de los micetorios. Entonces, el día de mañana, habíamos quedado que el jueves, ¿verdad? El jueves vemos lo que ya, adentrarnos más que nada ya en los patógenos. Por ejemplo, el día jueves vamos a hablar lo que son dermatofitosis. Las dermatofitosis son todos los tipos, bueno, también se le llama tiña. Entonces se le puede decir dermatofitosis de la piel, dermatofitosis de los pies, dermatofitosis de no sé qué. Por lo regular, nada más como para hacer más un lenguaje médico, se le dice tiña. Por ejemplo, tenemos tiña pedis. Pedis es de pies. Entonces, tiña pedis, o sea, hongos en los pies. O también en vez de decir tiña pedis, se le dice, corrientemente las personas le dicen como pie de atleta. Tenemos también la tiña fábica, la tiña de la ingle, tiña crural, tiña, no recuerdo cuál otra, pero son varias tiñas. Es prácticamente un hongo que nada más está habitando en toda la parte del cuerpo, pero esto va a depender en qué parte esté alojado o en qué parte hubo reproducción de esa espora o de esa célula fúngica. Y de allí, esto es en la parte superficial, porque hay micosis superficial y micosis profunda. Eso es en la micosis superficial. Solamente tenemos las dermatofitosis. Por eso se llama dermatofitosis, derma, piel, fito, hongos. Y osis es formación de hongos en la piel. Por eso lo tienen que leer al revés. Y ese es en el caso de la dermatofitosis. Entonces, desde ahorita apréndanse que dermatofitosis es todo de eso de tiña pedis, tiña de las manos, tiña de las uñas, onicomicosis, todo eso. Todo lo de la piel. Eso son, micosis superficial. Y luego tenemos la micosis profunda. La micosis profunda es cuando ya un hongo entró hacia nuestro cuerpo. Es decir, algo que inspiramos. Por ejemplo, tenemos Candida albicans, en la cual una persona está inmunodeprimida y pues ya se forman placas vellosas en la lengua, que son placas blanquecinas. Esa es la Candida albicans. En el caso tenemos otros dos que son muy importantes, muy preguntables en el ENAR y muy preguntables en el examen, y que son muy frecuentes en zonas donde hay como agricultura o hay zonas donde se van en el cuidado de las aves. Por ejemplo, ¿por qué en las aves? Porque en la caca de las aves o de las palomas es donde habita este hongo. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum y Cryptococcus neoformans. Ahora ya no le van a decir caca del pájaro o algo así, o popó del pájaro. A la popó del pájaro o de las aves o de las palomas se le llama guano. Entonces, ya no lo van a tener que llamar así, sino guano. Y eso es una forma de contagio que les van a llegar a preguntar en el examen. Así como les llegaban a preguntar en las bacterias que, ¿cuál era la forma de contagio del cólera? Pues ustedes decían que aguas contaminadas y no sé qué. Esa era una opción. Ahora una opción del hongo, ¿cuáles son las formas de contagio de un Histoplasma capsulatum o un Cryptococcus neoformans? Pues va a ser el guano de las aves. Entonces, eso tengan muy presente. Ya les di como hoy como unas 8 preguntas que me llegaron a preguntar el año pasado. Entonces, apúntenlas muy bien.
lo que les voy diciendo. Y eso sería todo. Entonces el día jueves vemos lo que es dermatofitosis. Probablemente el día viernes veamos Histoplasma capsulatum, mm, Cryptococcus neoformans. Y el día sábado empezamos con, ¿cómo se llama? Generalidades de virus, virología. También es un poco pesado entenderle porque, pues, entender la estructura de los virus, más que nada, pues que los virus son ARN y que no sé qué, retrotranscriptasa y que tiene glucoproteínas específicas, como en el caso del VIH, y que necesita la transcripción de genes y transcripción de no sé qué, y que los virus, más que nada los virus hablan mucho de ADN, y si no nos gusta el ADN o la biología molecular, porque se va a la par. Si ustedes van estudiando biología molecular, se va a la par esos mismos temas cuando estudien virología. Y también se va a la par con la inmunología, pero eso en la inmunología ya la estudiaron, pero solamente conmigo la van a reafirmar lo que estudiaron. Por ejemplo, ¿qué es mimetismo molecular? Es algo muy importante en el caso del estudio de la virología. Y eso más adelante se los voy a explicar qué es un mimetismo molecular, que es una forma en la que el cuerpo pues ataca de manera incorrecta y puede provocar una enfermedad autoinmune, de acuerdo a estas infecciones de los virus. Entonces eso más adelante les voy a explicar más a detalle para que le lleguen a entender y que pues lleguen a pasar el examen y que tengan una buena calificación. Y eso sería todo el día de hoy. Sí, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, nos vemos el jueves Sí, y te gracias cuidas. por Bye. asistir. Nos vemos. No, Bye.